Buenas tardes, doctor. Soy la alumna Danaya Dilene Roldán Rodríguez del grado de octavo semestre y le vengo a presentar mi trabajo de investigación. Enunciado de investigación. Tratamiento odontológico del bruxismo en adultos mayores atendidos en la Clínica Integral de octavo semestre de la Universidad del Valle de Guerrero en el mes de mayo 2021. Yo me enfoqué principalmente a nivel odontológico, ya que también existe tratamientos farmacológicos. Estos principalmente, bueno, el bruxismo se puede presentar en diferentes edades, pero yo me enfoqué en adultos mayores, atendidos en la clínica integral. Como pregunta de investigación, ¿cuál es el tratamiento odontológico recomendado para el bruxismo en pacientes adultos mayores atendidos en la clínica de integral de octavo semestre en el mes de mayo 2021? Hipótesis. Los tratamientos odontológicos que se recomiendan para el bruxismo serán intervenciones oclusales, que estas vendría siendo el tratamiento ortodóntico y el uso de diversas guardas interoclusales, ya que estas tendrán una mejor respuesta en el paciente. Solo estos dos tratamientos vamos a enfocarnos a nivel odontológico, ya que estas tuvieron una mejor respuesta ante ellos, con los pacientes. Como objetivo general, es investigar en el tratamiento odontológico del bruxismo en pacientes adultos mayores con el fin de adquirir conocimiento necesario para indicar el mejor tratamiento para el paciente. Como objetivo específico es conocer la fisiopatología del bruxismo en pacientes adultos mayores que acuden a la clínica integral de octavo semestre para realizar un correcto diagnóstico. Bueno, como justificación, para mí es muy importante este tema, ya que es un problema de salud pública, ya que como comentaba, se presentaba en diversas edades de ambos sexos y pues yo me enfoqué en adultos mayores. Con el paso del tiempo, nosotros vamos viendo que tenemos desgastes dentales, lo más natural, pero son pequeños. Entonces, el bruxismo ya es un desgaste destructivo en los órganos dentarios. Eso va provocado por por grandes fuerzas que llevamos, por ejemplo, aquí en la oclusión. Esto se dice que el bruxismo es multifactorial. Se debe a múltiples factores, como ya lo comentaba, debido a la oclusión, a las grandes fuerzas que luego hacemos tanto como en el día como en la noche, alteraciones del sueño, también por el estrés, y genética en alteraciones del sistema nervioso central. Estas van a llevar unos niveles de manifestaciones clínicas. Van a ser 4. A nivel dentario, esos se van a ver reflejado en el diente, que va a llevar diferentes desgastes, como en este caso atriciones. A nivel muscular, las miopatías funcionales, la antropatías, en este caso, eso considero que sería la peor, que sería la luxación del disco condilar, y también va a dañar en el periodonto, va a haber un daño periodontal. Y bueno, sería todo, doctor.